Buenas noches a todos. Voy a continuar con el curso de mecánica de yacimientos. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema de flujo de fluidos en medios porosos y vamos a continuar con la ecuación de difusividad, que es lo que voy a explicarles el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el tema, la ecuación de difusividad. Esta ecuación de difusividad, pues es esta que vemos aquí. No se preocupen, ahorita vamos a ir viendo términos por términos, pero básicamente lo que quiero decir en esta lámina es lo siguiente. Esta ecuación de difusión es para un yacimiento. Por ahí nosotros vimos la ley de Darcy para una geometría radial dentro de un pozo. Bueno, ese modelo es válido, pero es para una geometría pequeña, para un cilindro, un pozo. En este caso, esa ecuación es válida en esa región. Sin embargo, si nosotros vemos a un yacimiento como un sistema más grande en extensión areal, que va a incluir miles de kilómetros, pues esta ecuación de Darcy ya no es suficiente y tenemos que encontrar otras ecuaciones que nos representen el comportamiento de los fluidos en este medio como unidad el yacimiento. Y bueno, primero que nada, para obtener esta ecuación de difusión voy a necesitar tres ecuaciones básicas para obtenerlas. El planteamiento matemático es algo sencillo, no es muy complejo, pero sí se necesitan tener fundamentos de matemáticas, principalmente ecuaciones diferenciales. Entonces, la clase del día de hoy no está orientada a obtener la ecuación o ahora sí, a deducirla. Simplemente es de que ustedes conozcan cómo estas ecuaciones se utilizan para el comportamiento de un yacimiento. Y bueno, esta ecuación se obtiene de tres ecuaciones básicas. Tenemos la ecuación de movimiento, que no es otra ecuación más que la ley de Darcy. Esa es a la que se refiere. El flujo de fluidos en un medio poroso. También está entrando la ecuación de estado. Bueno, cuando hablamos de una ecuación de estado, recuerden que nos vienen a la mente las clases de termodinámica. Y sí, efectivamente es esa parte, la ecuación de estado, pues es una ecuación de cómo los fluidos se van a comportar con respecto a la temperatura y a los cambios de volumen. Y bueno, recordemos que un yacimiento se considera un sistema isotérmico y pues esa ecuación se incluye aquí con la ecuación de estado. Y finalmente tenemos la ecuación de continuidad. Si recordamos las clases de física, en este caso de mecánica de fluidos, la ecuación de continuidad no es otra más que la ley de la conservación de la masa. Y pues, ¿qué quiere decir? Que todo lo que entra de un yacimiento sale. Eso es lo que básicamente nos dice. Y que pues no se crea la materia de manera espontánea. Pero eso son, recordando un poco las clases de mecánica de yacimientos. Digo la clase de mecánica de fluidos. Y bueno, volviendo a la ecuación, si nosotros mezclamos estas tres ecuaciones, vamos a obtener la ecuación de difusividad. Pero me van a preguntar qué es la difusividad, qué es el tema principal. Bueno, por ahí nosotros en algún momento pues hemos escuchado chismecillos por ahí que escuchamos y a veces los decimos y esa persona los dice y así los chismes se van difundiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues la difusión no es otra cosa más que agregar algo a un sistema en el que no se encontraba. Y esto se va a propagar por todo el sistema. Llámese en este caso de la física por verlo por energía o materia. El ejemplo de los chismes era para que hiciéramos a la idea, ¿no? Pero bueno, eso es la difusión. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo la presión se va a difundir dentro del yacimiento. La presión ya existe. Todos los yacimientos tienen una presión inicial. Recordamos que tienen una presión de un punto de burbuja. Y bueno, entonces esta presión va a ir cayendo conforme tú le vayas explotando más pozos. La presión va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque le vamos a ir removiendo, vamos a ir sacando fluidos. Entonces, esa presión o esa disminución de la presión es la que se va a ir difundiendo.
Esto es también lo que ocasiona la expansión de los fluidos y que los fluidos se empiecen a desplazar. ¿Recuerdan esa parte que la vimos en algún momento en las ecuaciones anteriores de Darcy? Y bueno, entonces, la ecuación de difusividad nos dice cómo la presión se va a distribuir en un yacimiento con respecto al tiempo. Porque aquí es importante que el tiempo va a ir transcurriendo. Al inicio, cuando el sistema está cerrado y no, digamos, un yacimiento imaginario que es nuevo, pues esta tiene unas condiciones iniciales, una presión inicial, y al perforar el primer pozo, la presión va a disminuir. ¿Y cómo se va a ir comportando con el tiempo? Y hasta llegar al punto de burbuja, bueno, pues esto lo podemos predecir con esta ecuación. También entiéndase que todos los simuladores, por ahí CMG u otros simuladores que se utilizan para encontrar la presión, las saturaciones, eh, reservas remanentes, etcétera, se basan de esta ecuación. Y bueno, esta, habíamos dicho, este operador es una segunda derivada. Ahorita la vamos a ver, una segunda derivada de presión con respecto a la porosidad, la viscosidad, el coeficiente de compresibilidad, esta total. Por aquí está la compresibilidad total, es la suma de la compresibilidad del aceite, la compresibilidad del gas y la compresibilidad del agua. Y todos van a estar multiplicados por sus respectivas saturaciones. Entonces, si nosotros sumamos eso, esa es la compresibilidad total. Tenemos la permeabilidad, por ahí si la recuerdan, y tenemos esta operador que significa la caída de presión con respecto al tiempo. Eso es lo que nos indica. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces como habíamos mencionado, la difusión, por ahí hablábamos de los chismes. Ese fue un ejemplo a lo mejor muy bobo, pero más o menos tuvimos la idea, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, la difusión es un proceso, como dice aquí, irreversible. Ya no lo vamos a poder regresar a las condiciones en las que se encontraba. Dice, un proceso irreversible en que la masa o la energía se introduce en un medio en el que inicialmente estaban ausentes, aumentando la entropía. Esta palabra de entropía, recordemos que nos habla de la segunda ley de la termodinámica. Y pues la entropía, recordemos que es una medida del desorden. Por ahí también hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuarto, así si disponemos de un cuarto o incluso cuando limpiamos la casa, vemos que nosotros empezamos, pasan los días y el desorden va a ir aumentando en nuestras casas si no limpiamos a diario, ¿no? O si no levantamos. Llega un momento donde la casa está completamente sucia. Bueno, eso es un fenómeno natural que se llama entropía. Por eso cuando encontramos un cuarto sucio decimos, hay mucha entropía en este lugar. O sea, hay mucho desorden. Bueno, esto lo vemos a nivel de termodinámica en las moléculas y pues lo vamos a ver en los siguientes videos. El primero es una difusión en una probeta. Existe el agua donde no existe esa tinta, se agrega la tinta y vemos cómo va a empezar a difundirse este tinte. Vean este video. Bueno, entonces aquí no lo podemos ver. Yo creo que es por el, el sistema de grabado de la presentación. Sin embargo, les dejo estos videos y les explico de qué trata cada uno. Bueno, en el primero, como habíamos dicho, está un tubo de ensayo y vemos agua limpia. Le agregamos el tinte y vemos cómo el tinte se va a empezar a distribuir. Esa es la difusión. En el ejemplo que viene, posterior, vemos el fenómeno de difusión en el agua. Bueno, aquí vemos un río. Ese río está de cierta manera estático, pero al lanzarle una roca me va a generar perturbaciones.
Vemos esas perturbaciones y pues se van a empezar a generar ondas. Esas ondas pues es como está viajando la energía dentro del sistema. Y pues esto no es otra cosa más que la difusión. Entonces pongamos atención en, pueden hacer este experimento en casa. Tenemos una tina y le agregas tú lanzas una pequeña piedra y vamos a ver cómo las ondas van a viajar dentro de esta tina. Esa es la difusión. Vamos a ver lo que tiene que ver esto con yacimientos. Miren, ya respondió el video. Ahí va. La primera vemos que no hay nada, ¿verdad? Y vemos cómo se va a ir agregando el tinte. Bueno, pues se va a ir difundiendo este tinte. Y este es el fenómeno de difusión. Ahora vemos el otro ejemplo. El otro ejemplo del estanque. Vean que está estático. Bueno, hay ciertas ondulaciones. Pero al momento que lanzan una roca, pues se generan las ondas. Vean cómo se va difundiendo esa energía. Vean cómo va a las ondas. Chequen bien este fenómeno, porque vamos a hablar de él, que precisamente de esta manera se interpreta el yacimiento, ¿verdad? Recuerden que los fluidos van a estar en este medio poroso y permeable, y esas ondas pues van a ser inversas, porque las caídas de presión pues se van a deber al desalojo del fluido y a los fenómenos de expansión. Continuando con el tema, vemos que aquí tenemos esta ecuación de difusión. Como bien lo mencionaba, no vamos a hacer el desarrollo matemático. Para hacer este desarrollo matemático se necesitan conocimientos muy sólidos de ecuaciones diferenciales. Y eso puede quedar como otra práctica. Sin embargo, el objetivo de la clase es que ustedes conozcan cómo funciona esta ecuación y que tiene que ver con un yacimiento. Y bueno, los términos que vemos la porosidad, la viscosidad, la compresibilidad, la permeabilidad y los gastos, que son estos. Aquí vienen fuentes o sumideros. Una fuente vendría siendo algo que va a agregar al sistema y los sumideros algo que va a extraer algo del sistema. Si nosotros vemos esto como un fenómeno dentro del yacimiento, pues algo que vaya a agregar energía o fluido dentro al yacimiento, pues puede ser un pozo inyector precisamente. Y los pozos de producción, de desarrollo, de exploración, etcétera, pues van a ser sumideros. ¿Por qué? Porque van a extraer fluido del sistema. Entonces, estos pues son los que estamos mostrando en esta ecuación. Ahora, esta segunda derivada, si ustedes me permiten, bueno, sería expresado de forma grande en tres direcciones. Sería de esta manera. Aquí al cuadrado, esta es X, la presión, más igual una segunda derivada de presión de Y al cuadrado, y pues si agregamos también la Z, la segunda derivada de la presión con respecto a la dirección Z al cuadrado. Bueno, esto es igual a lo que está expresado aquí. Lambda al cuadrado de presión. Recordemos que esto es espacial. ¿Qué quiere decir? Que es en X, aquí en X, en Y y en Z. Eso es lo que representa este término. Solamente que así lo escriben para que se vea de manera más
sencilla, o luego dicen los matemáticos o los físicos, de manera elegante. Yo lo veo como una forma de simplificarlo. Y bueno, y tenemos la porosidad, como bien lo dijimos, la viscosidad, el coeficiente de compresibilidad total. Pero si ustedes me permiten, lo voy a escribir aquí. Lo voy a hacer lo más claro que pueda. No estamos en un pizarrón, que es más sencillo, ¿no? Pero bueno, se refiere a esto. La compresibilidad total va a ser igual a la saturación de agua por la compresibilidad del agua más la saturación del aceite por la compresibilidad del aceite más la saturación del gas por la compresibilidad del gas. Y falta un término más que también vendría siendo la compresibilidad de la roca. Bueno, no parece R, pero bueno, ahí está más o menos claro. Esta compresibilidad, eso significa. Y bueno, también tenemos esta derivada con respecto al tiempo, que físicamente representa la caída de presión con respecto al tiempo. Y esto se puede resolver por tres maneras, que es las que estamos viendo aquí. Dependiendo de eso es el estado. Tenemos un estado estable, donde la caída de presión con respecto al tiempo es cero. Un estado transitorio, donde la caída de presión con respecto al tiempo es ciertamente variable. Y el estado pseudoestable, donde la caída de presión con respecto al tiempo es constante, pero es diferente de cero. Esa sería la diferencia. Y vamos a ver en cuál de todos los casos se va a ir representando o se va a ir presentando este fenómeno dentro de un yacimiento. Y bueno, en la ecuación que mostrábamos anteriormente, lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Es el desarrollo de estas ecuaciones. Aquí le falta el cuadrado, aquí va el cuadrado porque esto es una segunda derivada. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esto es la ecuación de difusión, pero que está desarrollada para tres direcciones, como bien lo mencionábamos, X, Y y Z, y el gasto. Esta ecuación está en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque está basada en las coordenadas tridimensionales por el sistema de Descartes, ¿no? Por ahí el que propuso este sistema de cómo identificar puntos. Ahí lo vimos en las clases de geometría analítica. Y ecuación de difusión en coordenadas radiales, porque si bien recuerdan, la ecuación hace alusión a un cilindro, que es la geometría, que es principalmente es en un pozo. Entonces es muy común encontrar estas ecuaciones en estas dos variantes. Bueno, entonces la clase pues es acerca de la ecuación de difusividad y vamos a seguir hablando de ella. Y bueno, principalmente esta ecuación de difusividad, como bien lo dijimos, pues es cómo viajan las ondas dentro del yacimiento. Eso es lo que vamos nosotros a representar con esta ecuación. Y pues cómo se va a distribuir esa presión, pues este medio poroso que contiene fluidos. Entonces, regresando aquí, esta parte de esta ecuación, bien que lo dijimos, pues ya la explicamos, pero eso es una ecuación diferencial. Como ven, es una ecuación diferencial parcial, porque va a variar en el espacio, en x, y, z, que representa este operador, y también lo vamos a tener con respecto al tiempo. Entonces, nosotros podemos resolver esta ecuación por medio de varios métodos que muestro en estas láminas. Y dependiendo del método que utilicemos, lo vamos a utilizar para cierta área de yacimientos. Y bueno, por ejemplo, vamos aquí, tenemos los métodos numéricos. Como bien sabemos, ya tomamos clases de métodos numéricos y hay forma de resolver estas ecuaciones diferenciales. Por ahí pues se hace un procedimiento de diferencias finitas, se llama el método, y pues nosotros a partir de este método podemos obtener lo que llamamos simulación numérica de yacimientos.
es a partir de los métodos de difusión, pues se resuelve por diferencias finitas, también se puede resolver por elementos finitos y también se puede resolver por el método del volumen finito, etcétera. Hay infinidad de métodos matemáticos. Y bueno, en el caso de los métodos también existen los métodos analíticos. Si recordamos analíticos, por ahí la forma de resolver una ecuación a través de cálculo integral y todo eso, pues aplicamos nosotros métodos para resolver esta ecuación diferencial por estos métodos analíticos y obtengo una ecuación que me sirve para el análisis de las pruebas de presión. Por ahí las pruebas de presión son pruebas que se le realizan a los pozos para ver en qué tiempo, ya sean pueden ser de apertura, bueno, pruebas de presión eh, de cierres y pruebas de apertura. Y podemos calcular aquí varios factores del yacimiento. Por mencionar unos, podría ser el daño a la formación, podría ser la permeabilidad, etcétera. Y bueno, dependiendo de los métodos, estos métodos pues nos ayudan a diferentes áreas dentro de la ingeniería. Y bueno, en el caso de la simulación de yacimientos, podemos resolver la ecuación y pues esto nos ayuda a tener un mejor entendimiento del yacimiento. Entiéndase que esta parte de la simulación se hace primero la caracterización estática, posteriormente se hace la caracterización dinámica y bueno, juntando estos modelos puedo realizar la simulación numérica. Esto nos ayuda a predecir el comportamiento del yacimiento, nos va a ayudar a ver en qué áreas nosotros tenemos mayor oportunidad de recuperar la mayor cantidad de reservas. Y bueno, tiene unas aplicaciones variadas, ¿no? También nos ayuda a calcular en cuánto tiempo nosotros podemos llegar a tener un contacto de agua-aceite, también encontrar en cuánto tiempo el pozo o el yacimiento se nos invade de agua, etcétera. Para hacer una simulación es un poco, no es complicado, pero se necesita una infinidad de datos porque el objetivo de esta simulación es predecir el comportamiento del yacimiento. Pero como tenemos yacimientos muy complejos, muchas veces es difícil de que se ajusten a la realidad. Sí se pueden, pero es un trabajo muy arduo que puede llevar incluso hasta años. O pues también depende de la cantidad de personas que desarrollen estos modelos. Y bueno, esta es la simulación. Entonces nosotros vamos a tener pues este sistema y lo vamos a discretizar, así llamamos discretizar, quiere decir que lo vamos a hacer en pequeños pedazos y en cada pequeño pedazo va a ir incluida una ecuación. Y bueno, esto es a través de la solución de los métodos numéricos. Tenemos el análisis de pruebas de presión, pues aquí está representado lo que viene siendo la manera en que se hacen estas pruebas. Y ciertamente hay varios tipos. Las principales son las pruebas de incremento y las pruebas de decremento. Nosotros ponemos una sonda en el fondo del pozo. Esta sonda me va a medir los cambios de presión en una prueba de incremento. Para que ocurra un incremento dentro del pozo y en este sistema de yacimiento, pues nosotros cerramos el pozo. Y recuerden que la presión dentro del yacimiento tiende a restaurarse. La presión va a ir a incrementar, pero nunca va a alcanzar, nunca nuevamente, la presión del yacimiento, a menos que haya una condición que voy a mencionar más adelante. Pero en teoría nunca se va a lograr. Entonces, a través de este incremento de presión, puedo yo calcular la permeabilidad in situ dentro de esa área, puedo calcular el daño del yacimiento, puedo calcular otro efecto que se llama efecto de almacenamiento o incluso puedo hablar si el yacimiento tiene la suficiente transmisibilidad, quiere decir que pues haya una buena permeabilidad y si está lo suficiente tiempo puedo calcular el tamaño del yacimiento a través de estas pruebas. También la prueba de decremento es lo mismo, pero en consistencia es que yo voy a tener
un pozo que he mantenido cerrado, lo voy a abrir y vamos a ver cómo la presión va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque va a haber expansión de fluidos y el fluido se va a empezar a desplazar hacia, pues hacia el exterior. Entonces, a través de estas pruebas, yo puedo calcular varios valores que sirven para la ingeniería que van a alimentar los modelos, como el modelo de la caracterización dinámica y pues modelos como simulación numérica. También pues esto es principalmente las pruebas de presión. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer a través de una ecuación que obtengo al resolver la ecuación de difusividad, que pues si nos permite el tiempo vamos a ver las bases. Y bueno, aquí vemos una prueba de presión y pues los datos siempre se van a graficar presión con respecto al tiempo. Y a partir de esto pues vamos a obtener estos parámetros. Bueno, también voy a obtener otras maneras principalmente geometrías. Entiéndase como una geometría de flujo, la manera en que va a entrar el flujo del yacimiento hacia mi pozo. Vamos a tener estos tipos que vemos aquí, de tipo de geometrías. Vamos a ir viendo una por una. Entonces aquí menciona, en el flujo de fluidos del yacimiento hacia el pozo se han observado diferentes geometrías de flujo, las cuales se indican a continuación. Entiéndase que estas geometrías son idealizaciones que nos ayudan a comprender y a sistematizar el comportamiento de un yacimiento, pero muchas veces no tenemos estos modelos realmente, ¿no? Simplemente son concepciones de cómo podemos percibir el flujo dentro del yacimiento. ¿A qué quiero llegar? Que es un sistema a veces demasiado complejo que no podemos saber de manera exacta si existe ese flujo. Simplemente nosotros, de acuerdo al comportamiento del pozo, podemos adecuarlo a esta geometría. Y bueno, tenemos el flujo cilíndrico, flujo convergente, lineal, elíptico, hemisférico y esférico. Y bueno, por ejemplo, vemos el flujo cilíndrico radial. Recuerden que nosotros utilizamos la ecuación en coordenadas radiales porque se asemejaba mucho a la geometría de un pozo, porque es un cilindro. Y bueno, si nosotros tenemos un intervalo, este intervalo y está completamente disparado, pues vamos a tener tipo de flujo, un sistema cilíndrico radial. Vean que en este caso el pozo está disparado en todo el intervalo productor. Ahora, tenemos un flujo convergente. Muchas veces tenemos grandes espesores, pero ahora sí que pues los gastos de operación y disparos a veces llegan a ser un poco costosos o simplemente se trata de lograr que haya disparar donde haya una mejor conductividad del yacimiento y pues se disparan en ciertas fracciones del yacimiento, no disparamos todo el intervalo, sino en aquellos lugares donde el registro geofísico nos dice que va a haber una mejor movilidad de los fluidos. En estos casos, donde no se dispara todo el intervalo, tenemos este flujo convergente. Convergente quiere decir que se va a dirigir y se van a ir acercando hacia un solo punto. Tenemos otro flujo, el flujo lineal y el flujo elíptico. Vean que aquí se ven esto como unas alas, aquí se ven y aquí también se ven. Y entiéndase que esta manera de representar este flujo muchas veces nos ayuda a entender cómo el fluido de un yacimiento entra a las alas de una fractura. Siempre en los modelos de fracturamiento se consideran estas alas de fractura. Más o menos aquí en Chicontepec hablamos que las alas de fractura alcanzan de 80 a 100 metros y podemos tener un flujo lineal. Sin embargo, a veces también podemos tener un flujo elíptico y si recordamos en unas clases yo les comenté que siempre se considera el radio de drene cilíndrico. Sin embargo, muchas veces en una fractura la geometría elíptica se ajusta de mejor manera. Y bueno, pues aquí vemos el flujo elíptico
que nos ayuda a entender que este es el flujo que ocurre en un yacimiento que ha sido fracturado. Puede ser elíptico o lineal. Y bueno, aquí también vemos las alas de las fracturas. También tenemos el flujo hemisférico. Si se dan cuenta, solamente digamos que en media esfera va a estar el fluido. Esto ocurre muchas veces porque, si nosotros recordamos, hay sistemas que tienen que ver con la permeabilidad. La permeabilidad, pues recordando que es una propiedad que varía con respecto a la dirección. Entonces muchas veces puede haber una misma permeabilidad horizontal, pero la permeabilidad vertical va a ser diferente. Y dependiendo de estos casos podemos tener un flujo hemisférico, donde pues no existe una igual eh, permeabilidad vertical. Y podemos tener un flujo esférico donde la permeabilidad pues de cierta manera es homogénea y pues todo el fluido se ajusta a un cilindro. Digamos también que las ecuaciones de flujo, recuerden la ecuación de Darcy que lo obtuvimos para una dimensión en lineal, en 2 dimensiones para radial, y si hablamos en un sistema en 3 dimensiones, pues lo que ajustaríamos a una esfera. Y estas son las geometrías que, como lo dije hace un momento, pues se ajustan a modelos hipotéticos de ingeniería para entender el flujo de los fluidos del yacimiento hacia el pozo. Y bueno, regresando, la ecuación de difusión, ¿verdad? Podemos obtenerla de acuerdo a una geometría lineal, como bien ya la obtuvimos, radial por la geometría del pozo, y esférico, pues si lo llevamos aquí sería a una dimensión, o sea que varía en X, en 2 dimensiones, que varía en XY, y en 3 dimensiones el esférico, que ya varía en XYZ. Y bueno, aquí también puede ser de acuerdo a las dimensiones, es lo mismo, unidimensional, una dimensión, bidimensional, 2 dimensiones, y tridimensional, 3 dimensiones. Y bueno, también hay que tener en cuenta que entran en función a las fases. Es algo que no habíamos mencionado, pero dentro de un yacimiento, como bien lo decíamos, cuando el flujo del yacimiento está arriba del punto de burbuja, el yacimiento se comporta como un sistema monofásico. ¿Por qué? Porque solamente va a existir una fase líquida. Recordando que el gas va a estar en solución porque vamos a estar arriba del punto de burbuja. Sin embargo, vamos a obtener, después de llegar al punto de burbuja, vamos a tener un sistema bifásico o trifásico. Entiéndase que bifásico porque vamos a tener líquidos y gases. Y trifásico porque también vamos a considerar líquidos y gases, pero dentro de los líquidos vamos a considerar el agua y el aceite. Y bueno, la ecuación, si vimos al inicio, varía con el tiempo, y nosotros, si vemos que un yacimiento tiene un comportamiento que no varía con el tiempo, lo llamamos un sistema estacionario. Si varía con el tiempo y esa variación en el tiempo es constante, lo llamamos pseudoestacionario. Aquí vemos, ¿no? La caída de presión con respecto al tiempo es constante. Y si la variación de la presión con respecto al tiempo es variable, se llama un sistema, en este caso es transitorio. Vean que todo aquí en el yacimiento está en función de la presión. Entonces, si no hay una variación de la presión con respecto al tiempo, pues va a ser un estado estacionario. Aquí por eso está hecho en cero. Si es pseudoestacionario, la caída de presión con respecto al tiempo va a ser constante y en el caso del transitorio es variable. Vamos a ver ahora en cuándo y dónde ocurren dentro de la vida de un yacimiento estos casos. Y bueno, veamos ahora la gráfica
Este material viene de la bibliografía del libro de la doctora Yetzabeth. Por ahí les voy a pasar esos libros, son libros muy buenos. Por ahí es el de productividad para ingeniería, bueno, productividad de pozos, y por ahí tenemos el de matemáticas para ingeniería petrolera. Por ahí luego se los haré llegar. Y bueno, pues estos gráficos vienen de esas láminas, de ese material. Y bueno, entonces el comportamiento de un flujo estacionario, transitorio y pseudoestacionario lo vamos a tener en la vida de un yacimiento. Hay algunas veces donde no ocurre, por ejemplo, vamos a encontrar yacimientos que van a mantenerse en un estado estacionario, pero esto tiene que ver mucho a los empujes. Y bueno, veamos la gráfica. La presión y el gasto me dice que se mantiene constante. Recuerden que PE es la presión estática y PWF la presión de fondo fluyendo. Y vemos que la presión con el tiempo pues va a ir cayendo. ¿Por qué? Porque vamos a desplazar fluidos y pues los fluidos se expanden y se mueven y se viajan hacia el pozo. En el caso de si tenemos un yacimiento y ese yacimiento, la caída de presión con el tiempo es cero, o sea que no existe una caída de presión con el tiempo, dijimos que lo llamamos un sistema estacionario. ¿Dónde podemos obtener este flujo? En yacimientos con un empuje de agua. ¿Por qué? Porque el empuje, ahora sí que si yo produzco un barril de aceite y superficie, ese espacio disponible rápido lo va a ocupar el fluido, que en este caso va a ser el agua. Entonces, no va a ocurrir una caída de presión con respecto al tiempo, la presión se va a mantener. Estos tipos de yacimientos, por ahí mencionando, tenemos los yacimientos de Poza Rica, que tienen un fuerte empuje de agua y que, pues de cierta manera, se mantienen como sistemas estacionarios. También otro sistema que consideramos estacionario es en aquellos yacimientos que no se han empezado a explotar. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos yacimientos que están en condiciones iniciales, imaginemos los yacimientos que acaban de encontrar, y antes de que tú le perfores un pozo, pues se mantiene en un sistema estacionario. ¿Por qué? Porque tú no lo has alterado, no le has hecho un pozo que tenga una manera en que los fluidos se desplacen. ¿Por qué? Porque recuerden que los fluidos van a buscar donde van a fluir hacia ese lugar donde haya un gradiente de presión. ¿Qué quiere decir? Donde haya una menor presión. Y bueno, si nosotros empezamos a producir un yacimiento y le perforamos pues muchos pozos, ¿qué va a pasar con el fluido? Pues vamos a recuperar la reserva, pero va a empezar a quedar espacio vacío y ese fluido no va a ocuparse ese espacio, ¿no? Entonces va a empezar a haber una liberación de gas, etcétera. Y bueno, para esas caídas de presión, ya lo llamamos que es un sistema transitorio. Y bueno, aquí vemos que es un sistema transitorio. Vean que va cayendo. Y una vez que el yacimiento, recuerden que es un área, puede ser un área de extensión muy grande. Entonces imaginemos que perforas pozos y que esas perturbaciones pues solamente van a afectar una pequeña región. Sin embargo, si tú le perforas muchos pozos y esas perturbaciones llegan hacia los límites del yacimiento, vamos a obtener un flujo pseudoestacionario una vez que tocan las fronteras del yacimiento. Imaginemos una tina de agua. ¿Recuerden el ejemplo del charco donde arrojamos una roca? Bueno, tenemos una tina. Esa tina, al inicio, es un sistema estacionario. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo modifique. Se mantiene digamos en este caso, estático. Tú le arrojas una roca y esas rocas van a empezar a generar ondas. Esas ondas representarían el estado transitorio. Sin embargo, una vez que esa onda toca la bañera, en este caso las paredes de la bañera o del traste,
estaríamos mencionando que es un sistema pseudoestacionario. Eso es lo mismo, pero en un yacimiento y pues al cual estamos extrayendo fluidos. Y bueno, aquí estamos mencionando lo del estado flujo estacionario. A saber, muchos yacimientos producen bajo un régimen estacionario. Este tipo de flujo ocurre cuando un yacimiento está produciendo con un fuerte empuje de agua, de tal forma que cada barril de aceite producido es reemplazado por agua en el yacimiento. Y vean, aquí dice perspectiva del plano, es viéndolo desde la parte superior. Vean que rápidamente vamos a empezar a desplazar el aceite, pero rápidamente va a entrar el empuje del agua y ese volumen es ahora sí que desplazamos ese barril de aceite y rápido lo ocupa de agua y pues mantiene una presión constante. Este es un estado estacionario. Recordemos que es en aquellos donde la caída de presión con respecto al tiempo es cero. Y bueno, la distribución de la presión y el gasto para tal sistema de esta distribución de presión y gasto permanece igual en el área de drene durante el flujo estacionario. Y bueno, ¿cómo podemos hacer cálculos aquí para este tipo de yacimientos que tienen este régimen estacionario? Podemos utilizar la ecuación de Darcy, la clásica, la que nosotros vimos y programamos en Excel. Entiéndase que esto sería para un flujo meramente estacionario. ¿Por qué? Porque no habrá una caída de presión con respecto al tiempo. Y bueno, de acuerdo con la ecuación de Darcy, se considera un flujo radial y esta puede expresar en términos de gradiente de presión para cualquier radio de drene. Y vean que aquí está la ecuación de Darcy que nosotros programamos por ahí en Excel. Y bueno, aquí también nosotros aplicando y solucionando la ecuación, pues obtenemos una ecuación lineal que aquí está representada y pues vean que la figura geométrica, ¿no? Vendría siendo hablando sobre las ecuaciones que utilizamos para calcular la caída de presión, en este caso donde pues no varía con el tiempo, es el estado estacionario, la ecuación de Darcy ya la platicamos en una clase. Y bueno, aquí está la misma ecuación, pero en coordenadas radiales. Vean que aquí tiene que ver el radio de drene y el radio del pozo. Ahora, estas ecuaciones son válidas para yacimientos convencionales. Por ahí tengan cuidado porque para yacimientos no convencionales utilizaríamos otro tipo de ecuaciones donde consideramos el daño a la formación por el fracturamiento hidráulico. Entiéndase que el fracturamiento hidráulico es una técnica que sirve para conectar y para crear permeabilidad dentro del yacimiento. Y bueno, pues estas ecuaciones solamente son válidas para yacimientos convencionales. Y bueno, dice, para un flujo estacionario, dice, después de que el periodo inicial de producción con presión y gasto no constante, es decir, el flujo transitorio, las condiciones de frontera externas comienzan a afectar la producción y el pozo y el flujo se estabilizan. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tocamos los límites del yacimiento, ese límite del yacimiento puede ser un cambio de fase, puede ser también alguna falla, o también puede ser alguna estratificación donde no hay continuidad dentro del yacimiento. Bueno, eso vendría siendo mi límite del yacimiento. ¿Cómo se identifican esos límites? Pues puede ser a través de la sísmica y otra manera es recordando que pues tenemos un yacimiento cuando tenemos y desarrollamos un área, pues primero es hacer un pozo exploratorio. Si encontramos aceite y ya se clasifican las reservas, vamos a empezar a hacer pozos delimitadores y los vamos a hacer alrededor del área donde pues donde haya probabilidad de tener éxito, delimitando el área
Bueno, pues esos son los límites del yacimiento. Bueno, si tienen alguna duda, pues eso lo veremos por ahí la otra clase que vamos a ver reservas. Y bueno, la caída de presión ahora va a ser constante. Vean que va cayendo la presión, aquí la vemos, y ya va a ser constante esta caída. Entonces miren que esta es la presión, este es el radio, acuérdense RW, el radio del pozo, y RE, el radio de drene. Y bueno, esto es en el estado pseudoestacionario. Ahora, aquí vamos a ver un poco de ecuaciones un poco más complejas obtenidas a través de los métodos analíticos que bien les platicaba hace rato. Esta ecuación es la ecuación de difusión resuelta para un estado pseudoestable y pues es la ecuación que les mostraba pero ya resuelta. Ahora vean, dice PWF en un tiempo 1, pues hay una presión pues en un mucho mayor. Después en un tiempo 2 la presión se cayó y en un tiempo 3 la presión sigue cayéndose. Pero vean que se mantiene de cierta manera esa caída de presión es constante. Esto pues bien lo mencionamos que ocurre cuando tocamos la frontera. Y bueno, para un flujo transitorio es aquel donde todavía pues ya no estamos en un estado estacionario y también todavía no llegamos a la frontera. Esto puede llegar a ser en años, llegar a esa frontera, no necesariamente ocurre de hoy a mañana. Depende mucho de las dimensiones del yacimiento, pero aquí bien mencionadas de flujo transitorio es aquel que ocurre mientras el gasto y la presión cambian con el tiempo. Y vean, aquí tenemos nosotros esa área o este yacimiento, es un ejemplo, lo ponen como circular, y esto que vemos aquí, estas rayas, pues son las fronteras, que quiere decir que aquí ya no hay aceite, el yacimiento está limitado por esta área. Entonces, conforme la presión va a ir cayendo, pues las ondas o las perturbaciones, más bien llamándolas, van a ir moviéndose con respecto al tiempo, y pues aquí esa caída de presión va a ser variable. Aquí lo vemos, la presión va a ser diferente y para resolver estas ecuaciones, vean que se considera la presión inicial. Al inicio, recordando que va a haber una presión inicial, se considera que dentro del yacimiento es homogénea, o sea, es decir, que está en un estado estacionario. Pero conforme tú perforas el primer pozo, la presión va a ir cayéndose. En los primeros tiempos, o en esos pequeños, en los pequeños días o meses, no se ve tanto un cambio de transitorio. ¿Por qué? Porque las regiones comparadas con el yacimiento son muy pequeñas. Pero conforme va pasando el tiempo y desarrollas el área, pues se va a ver afectado y va a empezar a caer la presión. Entonces, eso es por el flujo, se considera transitorio. Y vean que RW y RE pues es el radio que se considera de 200 metros. Eso es una convención, sin embargo puede ser afectado por muchos factores. Y bueno, las ecuaciones aquí para que nosotros podamos utilizar el estado transitorio es resolviendo la ecuación de difusividad, pero para este tiempo variable, y obtenemos una ecuación un poco tanto no complicada ni compleja que la mostramos, pero para aquellas pequeñas regiones del yacimiento nosotros podemos utilizar las ecuaciones de estado estacionario, que no son otras más que la ecuación de Darcy que hemos utilizado. Pero esto es válido para una escala, para una región pequeña. La ecuación ya no es válida para toda una extensión grande como un yacimiento. Si yo quisiera, bueno, pues vamos a platicarles aquí sobre el flujo transitorio. Y bueno, vean primero que tenemos RW, vemos cómo va a ir propagándose esa perturbación, pero que vemos un volumen 1, un delta volumen 2, un delta volumen 3, un delta volumen 4, hasta llegar a un delta volumen DRE. Entonces vean, ¿dónde vamos a tener la mayor caída o dónde vamos a tener el mayor aporte de fluidos? Pues cerca de la formación. Conforme nos vamos alejando va a haber un menos aporte
y pues aquí se van a empezar a ver los fluidos, pero principalmente donde van a ocurrir las mayores caídas de presión es en las caras del pozo. Y este modelo hidráulico análogo para un estado transitorio lo representa. Vean que en aquellos lugares más cercanos es donde vamos a desplazar mayor cantidad de fluido y la presión va a caer más aquí. Después acá vemos que el ejemplo, ¿verdad? Que va a haber un menos aporte del volumen y la caída de presión no va a ser en esta dirección, ¿verdad? Acuérdense que los fluidos van a representarse que van de este punto hacia donde está la flecha. Y bueno, pues aquí entendemos que es el radio del pozo. Esto es un yacimiento, es trasladado a esta geometría. Veamos que este primer círculo representa este primer traste, el segundo volumen este de aquí, el tercer volumen este de aquí y el cuarto volumen de acá, ¿no? Básicamente lo que quiere decir la figura en pocas palabras. La caída de presión va a ser mayor en las caras o en la cercanía del pozo y el mayor aporte de fluidos va a ser igual en cerca de la cara de la formación, o sea, en aquel lugar donde hay un flujo. Y la mayor caída de presión, y si vemos en el radio de drene, va a haber un pequeño aporte de volumen y va a haber una menor caída de presión. Si hay una mayor caída de presión, hay mayor recuperación de fluidos. Y bueno, recordando que la definición de un radio de drene nos dice que es en aquella región donde los fluidos se van a empezar a mover para llegar al centro en este caso, para llegar al pozo. Y bueno, conforme van a ir pasando por los distintos, se va a ir acercando al pozo, va a haber una mayor expansión. Y pues las ecuaciones aquí las vemos, son un poquito más complejas, pero básicamente es a lo que queremos llegar, ¿no? Para encontrar la solución de esta ecuación se considera un yacimiento, lo dicen matemáticamente, un yacimiento infinito. Y bueno, ese yacimiento infinito, pues nunca vamos a tocar una frontera. Estas ecuaciones son las que vemos aquí en estas, que pues están resueltas por métodos analíticos, pero hay ciertas partes que no pueden resolverse de cierta manera convencional, pero se han hecho adecuaciones con valores numéricos. Y bueno, aquí tenemos la ecuación para un flujo en un estado transitorio. Véase que PWF es la presión de fondo fluyendo, la PI la presión inicial, el gasto, el BO, la viscosidad, permeabilidad, el espesor, el intervalo del tiempo, ¿verdad? El logaritmo del tiempo en el que lo estamos calculando. Y también para el tiempo donde consideramos que toca esa frontera. Pero bueno, esta es otra clase que ya se verá más adelante. Bueno, eso es caracterización dinámica. Y bueno, la ecuación de difusión aquí está resuelta por métodos numéricos, es decir, está una simulación. Y el objetivo del siguiente video es de que ustedes vean cómo ocurren esas perturbaciones. Véanse que en los extremos, aquí en el extremo 1 y en el extremo 2, están los pozos situados en las esquinas. Veamos cómo se va a ir comportando. Y bueno, vean que va cayendo la presión y vean cómo va cambiando de color. Conforme va a ir cayendo la presión, pues se va a ir haciendo en colores más azules. Los colores más cálidos representan presiones altas y los colores azules pues van a ser lugares donde hay menos presión. Y vean que se sigue a pie esa geometría. Miren, aquí vemos cómo se ajusta más o menos a las circunferencias. Aquí, miren, aquí vemos como aquí en el video. Bueno, por ahí les dejo el link, los videos están ahí en el canal.
Y bueno, aquí también lo vemos, pero vemos cómo va a ir cambiando de color. Al inicio pues está casi todo parejo de color amarillo, pero conforme va a ir cayendo la presión, pues los colores, como bien lo dije, los colores azules van a representar en aquellos lugares donde hay mayor caída. Aquí está situado el primer pozo y acá está otro pozo. Ahí pues se considera que ocurre este fenómeno. Y vean cómo va a ir cambiando de color. Mientras más va pasando el tiempo, pues va a ir produciendo mayor cantidad de fluidos. Y vean cómo va cambiando de color hasta llegar a un punto donde es color azul, ¿no? Donde ya se cayó la presión dentro del yacimiento. Y bueno, yo creo que para la clase de hoy, espero que ustedes salieron muchas dudas, yo lo sé, pero vamos a trabajar para que no existan. Y bueno, muchas gracias chicos y pues les deseo que sigan esforzándose. Vi los exámenes, la verdad me siento muy a gusto con los que mandaron, que están haciendo un trabajo excelente a pesar de no estar presentes. Y bueno, espero que salgan mejores cosas más adelante. Gracias.